Pero yo me imagino que se puede editar, es decir, se pueden cortar las partes innecesarias o feas o que han salido mal, ¿no es cierto? Se puede censurar también. Claro, claro. Doctor, un previo más. A ver, otro previo. René Antonio Mayorga utiliza una nueva categoría que hasta ahora no la puedo entender, la tología. ¿De qué? La Todología. Una explicación, por favor, porque no está en ningún diccionario ni de ciencias políticas ni de filosofía. Tiene que ver justamente con el punto que yo quería mencionar. Permítame que le lea. Mayorga dice: lo que nos distingue a los intelectuales de ahora, está hablando de 1990, es una formación más centrada en puntos específicos y menos divagaciones especulativas sobre filosofía de la historia. Entonces la todología seguramente se refiere a que un pensador como Franco, como Roberto Prudencio, o como Mamerto o Llora en su libro La razón universal, que realmente pintaban un panorama del pensamiento universal, sin dejar nada afuera. Estimado público, es naturalmente necesario también hacer esos grandes frescos, esas grandes pinturas, por ejemplo, de todo el pensamiento. Pero esas grandes pinturas tienen la desventaja de que pueden decir solo generalidades. Cuando el tema es extremadamente amplio y hay que hacer una especie de recapitulación general, uno dice pues generalidades. Y yo creo que Mayorga con todología se refería a esa gente que opina sobre muchos aspectos simultáneamente, pero ninguno en profundidad. Por ejemplo, él nunca quiso opinar sobre temas económicos, muy poco sobre temas históricos. Él en su vida activa, en el año 95, publicó, ese es su último libro que lo hemos mencionado aquí, Antipolítica y Neopopulismo, y después prácticamente no ha publicado nada, y vive todavía, además a pocos metros de donde estamos aquí, y se ha encerrado en una especie de aislamiento completo porque cree que el estamento universitario y que los chiquillos le dan la espalda, equivocadamente cree eso. Entonces nunca más hace 20 años o más que no aparece en público. Pero quisiera hacer propaganda a lo referido a Mayorga para el Colegio Abierto de Filosofía que aquí coordina en La Paz el joven Einar Rosso. No el próximo miércoles, que sería mañana, sino el subsiguiente, va a haber una sesión de ese Colegio Abierto de Filosofía. Creo que va a hablar el señor Andrés Eichmann-Early, un gran especialista en filosofía de la época y filología de la colonia. Por lo menos una vez Einar y yo lo escuchamos hablar sobre pensadores hoy olvidados de la época colonial de tendencia progresista, como José de Aguilar, hoy totalmente olvidado, o Victoriano de Villava. Liberales. ¿Perdón? Liberales. Entonces, no estaría mal, estimado público, que Einar lo invite a René Antonio Mayorga para que él hable después, 2 semanas después de Andrés Eichmann. Así nos enteramos de un golpe de varias cosas. Primero, de ese pequeño aporte a la filosofía liberal en la época colonial, que aquí en el territorio del Alto Perú ha sido particularmente rica, porque no solamente están estos que son José de Aguilar y Victoriano de Villava, sino que ha habido 3 cochabambinos que han hecho notables aportes. Gaspar de Escalona y Agüero, Gaspar de Villarroel y Antonio de León Pinelo. O sea, ha habido gente que ha producido mucho, pero como no se imprimía aquí, esas cosas se han impreso solo en España, en ediciones muy pequeñas, muy reducidas y muy poco conocidas aquí. Estaría muy bien que nos hable Andrés Eichmann-Early, pero en la subsiguiente sesión habría que invitarlo a Mayorga, porque yo sé que a él le gustaría compartir sus notables conocimientos con los estudiantes. Él ha escrito una tesis doctoral que se llama Ser e Historia sobre Heidegger.
que Ser y Tiempo se llama la obra de cumbre de Heidegger. Él ha publicado en alemán esa obra Ser e Historia, que nunca se ha traducido al español y que nunca ha sido comentada. Y él mismo, yo aquí debo reconocer que al contrario de mi persona, es un ejemplo de humildad y modestia. Él nunca ha hecho propaganda por su obra, por todo lo que ha publicado en alemán y las cosas que ha publicado en el exterior y aquí en Bolivia, él nunca las menciona. Entonces no estaría mal que el señor Rosso haga el esfuerzo de invitar a Mayorga para alguna sesión del Colegio Abierto de Filosofía. Sí, doctor, hay que hacer el intento. Creo que a pesar de que Mayorga se ha recluido por mucho tiempo en su casa, habría que darle tal vez ese pequeño empujoncito para que salga a palestra y, no es cierto. y hable, ¿no? Intentando, no pretendo. No se pierde nada. Sí, hasta nomás un rechazo tal vez, pero Claro. tal vez le piquemos la cresta para que se anime después, así que Claro. no se pierda esa ¿No ha sido el culpable del ostracismo de Mayorga donde en esa Zabaleta? No, porque Zabaleta murió en el año 84 y Mayorga volvió a Bolivia en ese año y empezó una actividad, yo diría, bastante importante. Él es el cofundador de ese instituto que todavía existe, que se llama CEDEM, Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios. Creo que usted hizo un curso en ese instituto y entonces usted lo ha conocido a él. A Fernando, al gran aurorista, Fernando Mayorga, también estaba por ahí. Sí. Y a René Antonio lo ha conocido. ¿Y qué le ha parecido? Serio y concreto a la respuesta de los dos. No soy partícipe de las personas que lanzan algo para ver cómo dice el resto del público y después mejorar sus cosas. O son negros o son blancas, que le critiquen o no, ya es un problema de él, ¿no? Obviamente, esa es mi opinión. Interesante, pero yo quisiera en esta sesión y un poquito de la próxima mostrarles a ustedes la obra estrictamente filosófica de él, porque no hay duda que es uno de los valores que habría que rescatar. El otro valor que no estaría mal rescatar en Bolivia sería la obra, no para seguirla al pie de la letra, sino para criticarla, la obra de Mamerto Oyola, La razón universal, de 1898. Es probablemente el primer libro sistemático de filosofía escrito en Bolivia, publicado en España. Hay una reedición en Santa Cruz, el era cruceño, hay una reedición del año 2003 que todavía se puede encontrar. Ahora, obviamente para ustedes, yo creo que la labor es dentro del campo de la comparatística, porque La razón universal es evidentemente una obra de pretensiones universalistas. O sea, creo que empieza con Tales de Mileto y termina con el mismo, es decir, en 200 páginas. Eso ya no se hace hoy en día, ¿no es cierto? Este nuevo público, porque esos compendios ya no nos dicen mucho. Pero él cree, y esta es la tesis muy interesante, de que se puede coordinar y concordar la filosofía racionalista cartesiana y kantiana con la religión católica. O sea, la tesis, la razón universal, es la razón de lo que él llama el sacerdote universal, que es Dios, que es al mismo tiempo la representación de la fe y de la razón. O sea, una concordancia entre fe y razón, que es naturalmente una idea, digamos, un poco anticuada hoy en día, pero no es tan mal como idea que alguien en Bolivia, en Santa Cruz, no hay ningún cruceño aquí, ¿no? En Santa Cruz, en ese pueblo tropical de bellas mujeres, pero hasta hoy de inclinaciones culturales muy reducidas, que en ese pueblo, en medio del calor y la farra, a fines del siglo XIX, alguien haya pensado en Tales de Mileto, en Kant, en Locke, en Hegel, etc., no está mal. Entonces, yo le digo que nos están ganando los cruceños en todo. No creo. Sí, sí. creo que está pensando en chicas guapas. Usted está pensando en dos aspectos. No, no. Mujeres No. y arte también. No voy a pensar en mujeres porque es lo más lindo que hay en el mundo. ¿Para qué vamos a poner? Tampoco, no hay que creer.
Nietzsche ya lo ha dicho. Lo que Ya los estoy hombres- diciendo es de que el escenario tanto cultural, social, deportivo, político y de estructura, de acuerdo a lo que dice la gente que no es del Santa Cruz, ¿no? El Santa Cruz de antaño tenía su otro tipo de relación con la parte muy tradicional, pero en cambio ahora no. Santa Cruz se va a convertir en el Miami de Sudamérica en unos 10 años más, donde la cultura, mire, la cultura es impresionante. Hay que ver Santa Cruz, ¿no? Hay que estar en Santa Cruz y hay que estar viendo qué están haciendo, qué es lo que está pasando con Santa Cruz. Por ejemplo, no existe ningún barrio donde no tiene un auditorio, no como aquí tenemos que estar deambulando de cuarto en cuarto para poder pasar filosofía, y los compañeros de filosofía no dicen nada, ¿no? En cambio allá no, ya tiene un montón de lugares donde hay un montón de conversatorios, llegan, por ejemplo, pensadores internacionales, doctores que no llegan aquí, lógicamente por el clima y por otros temas más, pero allá no. Entonces pienso de que Santa Cruz está dando un salto cuantitativo y cualitativo tan grande que nos van a ganar en unos 10 años más. Ya estamos los collas mejores que nos vayamos más al campo. Yo creo que usted es demasiado pesimista por una razón muy simple. A mí me gustan mucho las cuestiones comparativas. Y yo creo que el desarrollo de Santa Cruz va a ser como el del Brasil. Me permito afirmar esto porque yo el año 2010-2011 he sido catedrático invitado en la Universidad de Unicinos en el sur del Brasil, que es una sociedad muy similar. Es muy buena la sociedad brasileña para hoy, para la farra, para la excelente comida, para las chicas, para el carnaval, para todas esas cosas, pero para el pensamiento es muy limitado. Yo le hago una representación. Es que en Santa Cruz no hay negros como en el Brasil. Ese es el tema. ¿Sí? No sé, no sé. Usted piense en grandes ensayistas y escritores latinoamericanos. En el Brasil no ha habido nada similar a Borges, a Mario Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez, o a pensadores ensayistas como Rodó, Arguedas. No han tenido algo como Alcides Arguedas o como el Chueco Céspedes, nada de eso. Es una sociedad que su enorme energía y sus 200 millones de habitantes están concentrados en otras cosas, en una economía floreciente, fabrican aviones y en el fútbol, pero en el campo de la intelectualidad yo tengo esto. En Brasil. Sí, porque usted ve solamente en los lugares donde ahí están San Pablo, Río de Janeiro, Brasil, pero cuando usted da la vuelta por el territorio que limita con nosotros, por ejemplo, con los otros países, se va a dar cuenta que no existe ni siquiera ninguna política para que puedan llevarle un libro a un estudiante y pueda aprender a leer o escribir. Brasil es eso, Brasil es el lugar. Santa Cruz, doctor, yo le puedo asegurar, no es que sea pesimista u optimista, le puedo decir de que Santa Cruz nos ha pasado en todo y ahí nos va a pasar. ¿Por qué? Porque han generado, nosotros hemos generado allá adelante, los colles. Sí. Los colles. Exacto. ¿No? Los O colles yo la han llevado con una distinción. experiencia, por ejemplo, el tema de la CAO, de la FAO, todos esos temas. Yo siempre cuando voy y hablo con ellos les digo, ustedes están pasando lo que cuando nosotros éramos los 3 varones del Taño, la cultura que traía Patiño, Hoshi, las minas que fueron los primeros lugares donde había luz, donde había una incubadora, imagínense la primera incubadora de Sudamérica en Catavi, ¿no? Entonces Totora, por ejemplo, en Cochabamba, los mejores conciertos de piano que había a nivel latinoamericano. Y hasta ahora No, sí, no, Entonces, ya están pasando los campos de una manera muy acelerada, doctor.
puede ser. Acelerada de tal manera de que la futura ciudad de Santa Cruz está planificada como Miami, más que Miami, que Orlando, que Florida y demás. Entonces, eso yo le digo, ¿por qué? Porque la gente no está pensando mucho aquí si don Evo Morales haga alguna cosa, no les interesa a ellos. Allá les interesa de diferentes maneras. Un pequeño transportista, ¿no? Cochabambino, no hasta el pueblo, no hay algún cochabambino por ahí, pero ha generado una ciudad enorme ya, más allá del Uruguay, y está construyendo una ciudad, la nueva Santa Cruz, pero todo equipada. ¿Y sabe cuánto cuesta una cabaña con 3 dormitorios? $60,000. Sí, no está caro. Así. Entonces, aquí una casa te cuesta $300,000, $400,000. Eso es lo que está bien en Santa Cruz. Ahora, en cultura, doctor, habría que estar bien allá viviendo para ver los actos culturales, académicos que hay. El único problema que tiene que la universidad, que Gabriel René Moreno es muy combativa y tiene problemas siempre. Pero eso es pasada de temporada. Bueno, estimado público, créanme que no es una digresión lo que hemos hecho, porque el caso del filósofo Mayorga es el caso de alguien que se ha sentido incomprendido y rechazado en su ciudad natal de La Paz, y por eso se ha encerrado en sí mismo y ha dejado de publicar. Después de una actividad muy intensa en los primeros años de su retorno de México, donde él era catedrático titular de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y la mano derecha de René Zabaleta Mercado. Yo lo visité en México en esa situación y ahí conocí a Zabaleta Mercado, quien tenía total confianza en Mayorga. Mayorga es en el campo, por ejemplo, del pensamiento, el que hacía el currículum, la malla curricular, esas cosas, porque realmente tenía una formación interesante. Entonces, quiero mencionar 3 puntos que el mismo Mayorga trae a colación. Él dice, ¿cuáles son esos elementos que me llevan a escribir este libro? La transformación del marxismo en un dogma central y determinante con pretensiones de prever el futuro con seriedad y que la historia universal no ha seguido. Entonces, esa incongruencia entre una gran teoría especulativa sobre la historia universal y el futuro, por un lado, y por otro, el desarrollo histórico real que ha seguido simplemente otras pautas. Entonces, él dice lo que no se ha estudiado en América Latina es el carácter de esa incongruencia. Porque él dice, ese es uno de los puntos fundamentales, y ese punto lo desarrolla en él. Luego él dice, hay que criticar la idea de que la historia nos lleva a un telos, a un fin predeterminado, obligatorio y siempre positivo, como sería el Estado prusiano en Hegel o el socialismo ideal en Marx, o el progreso permanente en Kant. O sea, Mayorga cree, estimado público, que debemos deshacernos de la idea de que la historia tiene un fin, que tiene una meta prefijada, aunque sea una meta positiva. Él cree que eso es, vamos a verlo ahora mismo, incongruente con el pensamiento libre. Luego lo que hace Mayorga es la incorporación de importantes pensadores que no son marxistas, pero que son útiles para una teoría general del desarrollo histórico, por ejemplo, de Bolivia. Y él cree, estimado público, que Karl Popper es realmente uno de esos pensadores que también puede ayudarnos a ver mejor la historia boliviana. Tiene un capítulo entero en el libro destinado a Popper, que yo creo que es lo mejor del libro, ¿no? Luego él dice, tenemos que incluir en todo análisis los desarrollos de las ciencias sociales contemporáneas. Es decir, no podemos renunciar a lo que han desarrollado,
ideología en el campo de descubrir que la estructura social de la mayoría de los países no se ajusta para nada a las previsiones de Marx, sino que las estructuras sociales han salido muy diferentes a la pensada por Marx y mucho más complejas. Entonces ahí falta todavía un buen estudio con derivaciones filosóficas. El penúltimo punto dice que hay que recuperar el carácter crítico del concepto de ideología, que eso los postmodernistas o relativistas en general han dejado caer a un lado. El carácter crítico como la conciencia necesaria pero falsa de una situación. Los postmodernistas, que son relativistas, no creen que haya una conciencia falsa, sino que cada conciencia es la toma de posición o la repercusión de un contexto general, y cada contexto es tan válido o tan poco válido como cualquier otro. En cambio, Mayorga es partidario de revalorizar justamente una clasificación que va de lo peor a lo mejor, que es naturalmente doloroso porque significa hacer juicios valorativos sobre un sistema, no solamente describirlos, sino hacer juicios valorativos sobre algo. Entonces ahí naturalmente la teoría relativista queda mal parada. Entonces, estimado público, lo que tiene este libro es indispensable para comprender cómo la escuela de Frankfurt lo ha inspirado a Mayorga, ¿no? Y él dice que la escuela le ha inspirado un racionalismo moderado. Aquí hay evidentemente una conexión con otros pensadores bolivianos, porque la expresión aparece en Mamerto Ulloa, o sea, el racionalismo moderado. O sea, que es lo mejor que se ha inventado, el sistema cartesiano de poner todo en duda y el sistema racionalista del debate abierto y público, por ejemplo, en revistas, en discusión pública, en la prensa, etc., en los medios modernos de comunicación, porque eso ayuda justamente el debate, ayuda a mejorar las propias tesis del autor. El debate generalmente cuando debatimos todos hacemos más o menos lo mismo, buscamos las incongruencias, los puntos flacos, lo que no nos gusta del otro, por ejemplo, entonces algo de eso siempre es verdad. Entonces el debate sirve justamente para que el propio autor mejore, modifique sus puntos de vista. Ese sería el racionalismo moderado, porque también hay cosas de la tradición que hay que salvar. Vamos a ver que él tiene una posición similar a la mía, o yo similar a la de él. Yo creo también que hay que salvar cosas del pasado, como la solidaridad inmediata, el valor estético, por ejemplo, etcétera, etcétera, que hay cosas que en el pasado realmente se han hecho de manera inigualablemente bien. Aquí, viendo a Einar Rosso, yo digo, en el campo de la estética, lo que se ha hecho en el Renacimiento en pintura y escultura es muy difícilmente superado, muy difícil. Y eso que los instrumentos técnicos para ello... mejor. ¿Perdón? Mejor. Claro, eran muy malos, estimó público. A los de ese tiempo y a los de ahora, por ejemplo, han mejorado. Totalmente. Totalmente. El comprar mármol es mucho más fácil de ser transportado que en la época de Miguel Ángel, por ejemplo, y las antillas que se sacaron. Miguel Ángel tuvo que ir muchas veces a la famosa cantera de Carrara para elegir los trozos de mármol. Y el transporte era carísimo, y luego muy difícil. Bastaba burros, asnos que llevaban eso. Bastaba algún mal movimiento de sus pobres y nobles animales para que la pieza se raje, y en ese caso, chao, había que volver a ir y volver a comprar. Y cualquier error del artista la pintura es más fácil porque se puede pasar una capa encima, pero el mármol, fatal, pues es una equivocación. Entonces, hoy en día existen procedimientos calculados, estimado público. ¿Qué es lo que hay que picar? ¿Hasta dónde? En fin, se ha vuelto muchísimo más fácil. Y en computadora. En computadora, exactamente. O sea, el artista ahora, en el fondo, lo que puede hacer es al instrumento que taladra darle las pautas, qué es lo que tiene que
desbrozar, se ha vuelto una cosa extremadamente fácil, porque todo se hace ahora en computadora, la escultura, y la máquina en el fondo lo que hace es perforar, lijar, etc. Y el artista supervisa. Se ha vuelto una labor intelectual la escultura. Y lamentablemente lo que se hace no llega a ser a la originalidad de una piedad de Miguel Ángel o un David, el mismo autor, etc. ¿No es cierto? Entonces, realmente la creación humana tiene unos problemas muy, muy complicados. Mayorga, por otro lado, en su libro, él mismo admite que se acerca a un punto importante de las teorías postmodernistas y relativistas. Él dice, ya no hay modelos histórico-políticos con pretensiones obligatorias. Ya no hay, eso ha caído. O sea, no tenemos algo que nos indique a dónde va el mundo, ya no tenemos la certeza de la obligatoriedad y simultáneamente de la positividad de los modelos. Porque ese modelo, por ejemplo, del socialismo era obligatorio según Marx, todas las sociedades se encaminaban más tarde o más temprano a él, y ese socialismo era algo profundamente positivo, era el régimen ideal, racional, desde el punto de vista racionalista, la mejor construcción que se podía pensar para una humanidad libre, emancipada, próspera, fraternal, etc. Y Mayorga dice, la historia nos ha mostrado que esos modelos no son falsos, pero no han sido correctos. Entonces nos han dejado en la orfandad de modelos político-organizativos para el futuro. Y esa orfandad, o sea, la falta de esos modelos, es algo positivo porque nos obliga a pensar por nuestra cuenta. O sea, la falta de modelos, estimado público, la caída de los grandes paradigmas, el derrumbe de la Unión Soviética, todo eso, desde un punto de vista progresista, Mayorga siempre se ha comprendido a sí mismo como un espíritu progresista, mucho más a la izquierda de mi modesta persona, mucho. Él siempre se ha creído una especie de marxista independiente, moderado, racionalista, alimentado por las corrientes nuevas de las ciencias sociales. Pero hay que construir un mundo mejor, pero no sabemos cómo. Porque evidentemente los modelos prácticos han resultado, según Mayorga, simplemente inhumanos por los costos humanos que han derivado de esos modelos y porque no han sabido atraer a los pueblos involucrados. Si ha habido que construir un muro de Berlín no era para evitar una invasión de occidentales que quería vivir en el paraíso de los trabajadores, sino era para evitar que los habitantes del paraíso se escapen. Pues sí, por no perderse. Si un modelo ideal, decimos una reflexión mayor, si un modelo absolutamente ideal tiene que construir un muro para evitar que sus ciudadanos lo abandonen, significa simplemente que no está lineal. Muy simple, no es una reflexión muy complicada. Mayorga estudió conmigo, él es algo mayor que yo, en la Universidad Libre de Berlín, y nosotros estábamos geográficamente muy cerca del mundo comunista. En el subterráneo, en el ferrocarril aéreo, eran pocas estaciones, y con un pasaporte boliviano y pagándola. Siempre había que pagar una visa para visitar el paraíso de los trabajadores y someterse a una reunión, no había que llevar nada impreso. Después, caramelos, chocolates, todo se podía, pero nada impreso, está absolutamente prohibido. Entonces, estimado público, nosotros hemos visto ese paraíso de los trabajadores en la praxis cotidiana. No es algo trágico, no es algo que usted cree. ¿Usted se imagina que es un tema para ironías? No, es el sufrimiento de la gente, esas chicas que por ejemplo, que querían casarse porque esa era una de las poquísimas posibilidades legales para abandonar el país, el casarse con extranjeros. Es una cosa trágica, estimado público, no es
Ustedes creen que está unido un erotismo exacerbado o algo así. Nada de eso. Son cosas simplemente trágicas. La vida en ese mundo era una vida de trabajo, una vida con muy pocas satisfacciones y mucha laboriosidad. Mucha laboriosidad. Alemania Oriental, la República Democrática Alemana, era el país con el nivel de vida más alto de todo el mundo socialista, pero era también el sistema más rígido, más duro, mucho más rígido que Polonia, Hungría, etc. Entonces, permítanme que cite textualmente. Él dice, tenemos que aprender de las fracturas, ambigüedades y contradicciones internas de los modelos socialistas. ¿Por qué? Porque esos modelos nos muestran que había una intención noble, o sea, una intención humanista, racional, una intención que tampoco no hay que criticarla demasiado, porque era de las mejores que tenía la humanidad, o sea, construir racionalmente, utilizando la razón, construir el mundo ideal y perfecto. Pero aquí, dice Mayorga, se nota el problema filosófico por excelencia, la distancia entre teoría y praxis, entre retórica y realidad. Ahí se nota en la construcción del socialismo eso que seguramente ha sido uno de los alicientes para toda filosofía desde hace 2600 años. Notar que hay una enorme distancia, para no hablar de contradicción, distancia en lo que uno propone, por ejemplo, lo que proponen los órganos estatales, los partidos comunistas respectivos, y la realidad cotidiana de cada día. Y como la gente vive en la realidad cotidiana y no de ideas, naturalmente a la inmensa mayoría de la población no le interesaba el discurso filosófico. Eso es comprensible, que había un hastío. Los libros de Marx eran de lectura obligatoria, Lenin era la última palabra en política práctica, el jefe casual que estaba en la Unión Soviética era naturalmente la luminaria del momento. Cuando yo llegué estaba todavía Khrushchev, era naturalmente el gran pensador, o sea, en las banderas estaban siempre las imágenes Marx, Engels, Lenin, Khrushchev, que había reemplazado a Stalin, las banderas, en la inmensa propaganda gráfica que se notaba en Berlín Oriental. Desde el instante mismo en que uno ponía los pies ahí, se notaba esa inmensa propaganda altamente repetitiva y además cambiante, porque se notaba que el retrato de Khrushchev a los tantos años era removido, lo ponían a Brezhnev, cuando Brezhnev cayó lo ponían a Andropov, etcétera, etcétera. Así como era. Las femicidas en Cuba. ¿Perdón? No, en Cuba ha sido todo muy estable, ¿no? No, pero Nikita Khrushchev llevó los femicidas a Cuba, ¿no? Ah, sí. Pero el tema del trigo tuvo que retirarlo después. Claro, ha sido una visión trágica. Pero yo quisiera, no solamente por cuestiones románticas, salvar su recuerdo, porque ha sido el primer dirigente de la Unión Soviética que ha podido gozar de su jubilación y morir en paz. No como los otros que han muerto en el ejercicio del poder, como Lenin y Stalin, o que han muerto en los fusilados como Bukharin, Trotsky, una larguísima, todo el primer comité central, salvo Stalin, que era el beneficiario, salvo Stalin y Lenin, que murió muy pronto, todo el comité central fue liquidado. Bukharin, Zinoviev, Kamenev, Piatra, Preobrazhensky, todos ellos, chao. Entonces, realmente uno se pregunta por qué gente de la calidad, por ejemplo, teórica de Bukharin, tuvieron que ser fusilados, con acusaciones realmente que no, totalmente irracionales. Entonces, ese sistema tenía elementos positivos: la liberación del hombre, la emancipación de la humanidad, la terminación de las alienaciones modernas, y al mismo tiempo una praxis completamente ajena a esos nobles postulados. Y Mayorga cree, con eso empieza el libro, que esos temas tienen que ser investigados a fondo.
¿Por qué había esa enorme distancia entre teoría y praxis? Esa distancia, la pregunta, ¿es obligatoria en todo régimen socialista? Es obligatorio que ocurra, porque en todos ocurre lo mismo. En Albania, en la China, en Cuba, en todos hay una enorme discrepancia entre lo que propone el partido, el gobierno respectivo y la realidad cotidiana. Entonces la pregunta es, ¿por qué era repetitivo? O la pregunta adicional, ¿por qué no se aprendió de eso? ¿Por qué no se bajaron las ilusiones y se mejoró el nivel de vida? Que hubiera sido una especie de equilibrio. En Rusia. No, en cualquiera de esos países, ¿no? Por ejemplo, en la China, en la época de la Revolución Cultural, 40 millones de víctimas, ¿no? Si se hubieran bajado las pretensiones teóricas y mejorado la situación real, seguramente se hubiera llegado a un punto más o menos aceptable de equilibrio. Mayor de lo que nos hace, estimado público, es problematizar, como él dice, las premisas teóricas. Problematizar no significa negar, eso insiste. Problematizar es reconocer que una premisa teórica puede tener un enorme valor normativo, regulativo, a larga distancia, pero al mismo tiempo, estimado público, hay que reconocer que esa distancia, esa incongruencia, ha sido constitutiva de todos los regímenes socialistas del mundo. En ningún país socialista realmente se consiguió que la realidad se asemeje a la teoría. Eso es un problema, según Mayorga, extremadamente interesante. Pero aquí viene lo esencial del libro. Permítanme que cite textualmente. Él dice, la intención de este libro es estudiar, porque es el sistema socialista criticado es solamente una parte de lo que sigue. Dice que hay que estudiar, cito, la profunda crisis del proyecto histórico de la modernidad, porque eso es lo que está en crisis, según Mayorga. O sea, no solamente el socialismo, sino también las formas como la modernidad se ha reproducido en el mundo real. Porque en ninguna de sus manifestaciones realmente ha sido el ejemplo absolutamente positivo, por lo tanto paradigmático, que necesitamos los seres humanos. Uno de los méritos, dice Mayorga, de la Escuela de Frankfurt es haber reconocido, por ejemplo, que el progreso puede tener lados negativos, la destrucción ecológica, la conversión del ser humano en un engranaje bien aceitado de maquinarias que el ser humano no domina, sobre todo los simples empleados y obreros. La modernidad, en otras palabras, no ha cumplido sus propias promesas. Bienestar para todos, solidaridad, o como decía el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué fraternidad hay en esos organismos burocráticos franceses? ¿O qué igualdad hay donde hay millonarios y pobres? ¿No es cierto? Y hasta el día de hoy, hace pocos días ha muerto la señora Betancourt en Francia, la propietaria de la empresa L'Oréal, de cosméticos justamente para chicas. Una de las primeras fortunas del mundo, y la primera millonaria femenina del mundo. Es igualdad ese sistema donde uno tiene 30.000 millones de dólares y otro pobre francés ahí de las provincias solamente tiene su fuerza de trabajo para vender, como decía Marx. Es decir, los grandes postulados de la modernidad, igualdad, fraternidad y libertad, son postulados que han quedado también en la teoría. Ahí Marx tenía totalmente razón. Son postulados que no han sido practicados. Pero también nos sirven de ideas regulativas, porque no podemos renunciar a un mundo que no tenga, por lo menos idealmente, algo de libertad, de fraternidad y de igualdad. ¿No es cierto? Sería un mundo terrible si quisiéramos una dictadura tecnocrática totalmente desiguales. Bueno, entonces, como ven, Mayorga tiene, creo yo, razón cuando él dice el proyecto histórico de la modernidad está en crisis.
no solamente por los aspectos de la destrucción del planeta, el progreso material, está pagado con la destrucción progresiva del planeta, sino porque la construcción social de todos los modelos socialistas, capitalistas, no ha sido lo que la razón filosófica pretendió ser a fines del siglo XVIII y principios del XIX. O sea, si estuvieran vivos Kant y Hegel, ellos verían también las deficiencias del mundo actual, los fenómenos de alienación, de sufrimiento. Por ejemplo, lo que no se ha podido evitar es la competencia entre los seres humanos y las naciones. El siglo XX ha sido el siglo de las dos guerras mundiales por el dominio del mundo. ¿Era racional eso? Entonces, estimado público, lo que necesitamos, dice, cito textualmente, es una crítica de la modernidad que no rechace sus principios racionales y democráticos, pero que nos ayude simultáneamente a elaborar un nuevo horizonte de sentidos que nunca renuncie a su impulso crítico, pero que también nos ayude a desplazarnos a un terreno abierto, definido al mismo tiempo por la multidimensionalidad de enfoques, pero que contribuya también a comprender la riqueza de la realidad empírica. Y añade, la realidad empírica desafía a cualquier teoría particular y a cualquier esquema teórico demasiado simple. Es una cita textual del comienzo de la obra. Yo creo que esta obra, con esto quisiera cerrar, es el ensayo filosófico más ambicioso publicado en Bolivia, junto con Oyola y tal vez alguna obra de algún otro pensador, como Zabaleta, Roberto Prudencio, etc. Más ambicioso. ¿Perdón? Sergio Hermanas. Sí, era un conocido personaje. No hay duda que era muy brillante, pero ha sido un pensador filosófico, porque él era más un pensador organizativo táctico, diría yo. Pero Un hombre que es el régimen por una república, el doctor, por ejemplo, cuando habla usted de Mayorga, tiene una orientación de Popper, muchas cosas, y cuando trata de hablar sobre el carácter crítico de la ideología y de superarlo, esto es también una idea, obviamente ha muerto más antes, don René Zabaleta Mercado, cuando él ha tratado en todos sus libros que ha escrito de la construcción de la nación boliviana, ¿no es cierto? Somos un grupo de todo, pero no han podido hasta ahora construir nuestra nación boliviana, ¿no es cierto? Entonces Mayorga yo creo que ha tomado en cuenta esas diferencias, ¿no? Y lo que usted dice de Popper, bueno, de que siempre ha visto, yo creo que Mayorga, y yo también veo, de que nuestros gobiernos siempre han sido totalitaristas, ¿no? Autoritarios. La mayor parte, y además de que han inventado siempre golpes de Estado para querer seguir manteniendo o permanecer en las... Como dice en su libro don Karl Popper, La teoría de la conspiración, donde habla sobre este tema, de los gobiernos totalitarios siempre inventan sus golpes de Estado cada semana o cada año, por lo menos 2 veces, ¿no? Pero yo pienso que en el tema de Mayorga es de que algo le ha quedado de que ver o tratar de construir lo que es la nación boliviana que nos falta, todavía creo, a mi manera de ver, doctor. Esto es ciencias políticas, ¿no? Sí. Yo estudié en la UNSA Ciencias Políticas también y tengo bastante, hemos estudiado el tema de Mayorga y el ostracismo que ha entrado. ¿Han estudiado eso? Sí. Permítanme una pregunta de mera curiosidad personal. ¿Y a qué se debería ese autoostracismo? Porque él se ha recluido. Por ejemplo, él nunca ha querido ser catedrático Claro, de filosofía. Lo que sucede es de que lo que los grandes pensadores en este país, doctor,
o son, como usted dice, Sergio Almaraz, que era combativo, ¿no? Era Sí, un organizador que gritaba, Bueno, decía, era así, filósofo. ¿no? y ha muerto muy joven. Sergio, yo tenía la Menos oportunidad de de 40 hablar con años. él, y mi padre era muy amigo de René Zabaleta Mercado, lo conocí cuando yo era niño. Pero era más teoría, en cambio Sergio Almaraz ha sido Sí, sí. combativo. Yo creo que los famosos pensadores que, como usted indica, aquí Mayorga y demás, algo ha debido ocurrir con el esquema de gobierno para decirle que estemos un poco tranquilos y callados. No creo. Yo creo que Porque hay algo. en lo que se refiere al tema del racionalismo moderno Sí, y la crítica que hace a la ideología, porque ocurre lo siguiente, doctor, es algo impresionante, ¿no? El movimiento nacionalista revolucionario nace con una revolución popular, ¿no? No pasa un tiempo y en 1985 el doctor Víctor Paz Estenssoro, que aparentemente era el que dirigía, porque los ideólogos eran otros, Montenegro, Checosesques y un montón, Zabaleta Mercado también, que era del NNR, comienza el cambio completamente con que Wolfgang Friedman le dice que tiene que cambiar su política, ya no puede ser más el Estado gendarme grande, y lanza el 21060 con que liquida el movimiento nacionalista revolucionario. Y esas son las cosas que creo que a muchos pensadores han hecho de que directamente se pongan en un ostracismo que no se puede entender. Y en ciencias políticas hay bastante enunciado sobre Mayorga, a los dos Mayorgas, ¿no? A Fernando. Fernando sí que no tiene problema, pero en este tema de la crítica que hace, Sí. es bastante incómodo para muchos gobernantes. Pero todos somos incómodos para los Claro, gobernantes, pero él se ha excluido y los otros no. Entonces, yo Como nunca usted hemos decía, sabido. ¿dónde está? No aparece. Lo han invitado varias veces, doctor. Claro, claro. Pero Por ejemplo, nunca nunca ha querido ido ser a- catedrático de esta carrera. ¿No? Y debe haber algo más que ni siquiera yo, que he sido su amigo, sé. Algo ha pasado, que no sé qué es. De modo que ha habido una autorreclusión, porque él está en perfecto estado de salud, hace mucho ejercicio, está perfectamente bien. Lúcido. Totalmente, que él no quiera ni publicar, ni aparecer, ni enseñar, ni discutir, ni debatir, nada, de nada, ni visitar un café. Ahí se aplica un aforismo que es brasileño. Quentem putem medo, dice, ¿no? Perdón, sí. Quentem putem medo, dice el brasileño, ¿no? Sí, es un caso raro. Chicos, hasta aquí hemos llegado. Vamos a la próxima sesión a terminar a Mayorga, sobre todo dos puntos filosóficos, que es lo que él cree rescatable todavía de Marx, lo que él cree que es criticable para Bolivia, y luego el punto que a mí me parece más interesante, cómo incluir a Popper en la reflexión sobre Bolivia y América Latina. Y al final vamos a ver que él mismo, en el mismo libro altamente teórico y filosófico, termina con la crítica del movimiento sindical boliviano. O sea, él muestra cómo se puede aplicar una teoría a un hecho concreto. Eso, por razones, creo yo, metodológicas, puede interesar a ustedes, ¿no? No se olviden, estimado público, 28 de noviembre, última sesión.